Hoy quisiera tener una predicación alusiva, ¿bien? No a la Reforma en sí, sino a una de las verdades bíblicas que, gracias al Señor y por la gracia del Espíritu Santo, pudimos recuperar, o el Señor pudo recuperar para nosotros en aquel tiempo, ¿bien? Como para contarles a manera de introducción, durante la época de la Reforma Protestante, ustedes imagínense siglo XVI, principio del siglo XVI, ¿sí? Los maestros de la Escritura lucharon con el Espíritu y con la palabra para liberar a la Iglesia, para liberar a los verdaderos cristianos de las ataduras, de la tradición y del poder del Papa y de la Iglesia de Roma. De eso se trató aquella época. Y ustedes saben que una forma muy didáctica que encontraron aquellos maestros de la palabra de Dios fue enseñar por medio de frases cortitas, por medio de lemas. ¿Vieron? Se usa mucho. En esta época de campañas políticas, todos los partidos políticos usan una frase cortita, un lema, para tratar de impactar, de martillar un punto, y ustedes saben que los reformadores usaban mucho esto, ¿sí? Fáciles de memorizar, que podían entender la gente común y que se usaban como disparadores para poder enseñar alguna verdad del Evangelio y en particular para poder combatir alguna mentira de la Iglesia de Roma. De ahí es de donde nacen las que pasaron a la historia como las 5 solas de la Reforma Protestante. Quizá alguno de ustedes las haya escuchado. Solo la Escritura, solo Cristo, solo por la fe, solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Ellos las repetían en latín, pero yo no voy a hablar en latín acá para ustedes. Hoy lo que yo quiero hacer es predicar acerca de uno de estos lemas, una de estas solas, ¿bien? Para los memoriosos, ¿sí? El año pasado para estas fechas predicamos acerca de solamente la Escritura, y hoy quiero predicar acerca de solamente Cristo. ¿Bien? Y la pregunta con la que vamos a empezar, o con la que quiero que empecemos, es ¿por qué los reformadores pusieron este lema? ¿Cuál es la verdad que ellos querían combatir del falso evangelio de Roma con este lema, solo Cristo? ¿Sí? ¿Qué verdad estaban combatiendo? ¿Qué mentira del Evangelio de Roma ellos estaban combatiendo con el lema solo Cristo? Bueno, yo no los voy a aburrir con historia, ¿sí? Voy a tratar de ser claro acerca de cuál era la mentira de Roma que ellos tenían en mente. Piénsenlo así. La mentira de Roma era algo más o menos así. Cristo más nuestra cooperación más la Iglesia de Roma igual a la salvación. ¿Lo ven? Para que nosotros podamos obtener la salvación necesitamos a Cristo, necesitamos nuestra cooperación y necesitamos la Iglesia de Roma. Eso enseñaba la Iglesia Católica, enseña la Iglesia Católica a día de hoy. Y contra esto los reformadores enseñaron Cristo más nada igual a salvación. Cristo más nada igual a la salvación. O sea, solamente Cristo, solo Cristo. ¿Sí? Así que yo quiero hoy exponer esta doctrina, quiero exponer la doctrina de la exclusividad y de la suficiencia de Cristo para nuestra salvación, y luego hacer una aplicación para nuestra época, ¿bien? Para la época en que vivimos hoy. Así que mi predicación va a ser muy sencilla, va a tener 3 puntos. Primero vamos a hablar de la exclusividad de la persona de Cristo, después de la suficiencia de la obra de Cristo, y finalmente vamos a hablar acerca de cómo esto nos afecta hoy a nosotros. ¿Sí? ¿Qué fue en el siglo XVI? Es muy bonito y alabamos a Dios por eso, pero ya pasó el siglo XVI. Necesitamos saber cómo esta verdad nos afecta hoy a nosotros. Así que en primer lugar vamos a considerar la exclusividad de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque es muy común hoy, de hecho, cualquiera de nosotros puede ponerse a pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué
la Biblia, por qué el cristianismo es tan estrecha, es tan exclusiva alrededor de Jesús? ¿Sí? Jesús le dijo en una oportunidad a sus discípulos: nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que él les quiso decir a sus discípulos cuando les dijo eso es que no hay muchos caminos, ¿bien? No hay muchos caminos. Mientras nuestra cultura atea o nuestra cultura que rechaza la verdad del Evangelio se pregunta: ¿cómo puede ser que ustedes me hablen de un Dios de amor y este Dios de amor no recibe a todos? ¿Acaso no hay buenas personas en el Islam? ¿Acaso no hay buenas personas ateas? ¿Acaso no hay buenas personas en las religiones orientales? ¿No pueden ser todos ellos diferentes caminos que llevan al mismo Dios? Como dijo incluso algún papa de Roma hace poco, ¿no es cierto? Entonces vamos a intentar responder esta pregunta. Si acaso es posible que haya muchos caminos para llegar a Dios. ¿Bien? Y para empezar a responder esta pregunta, vamos a empezar en donde empieza la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde empieza la Biblia, mis hermanos? ¿Cómo empieza la Biblia? Si usted abre su Biblia, pasa el índice, lo primero con lo que usted se va a encontrar es con esta declaración. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta declaración simple y sencilla es una declaración acerca de la realidad de un Dios que está por encima de todos nosotros, mis hermanos. Un Dios que está por encima de todos nosotros. ¿Sí? Un Dios que es el creador de todas las cosas, y como es el creador de todas las cosas, Él es el gobernante absoluto de todas las cosas. Él crea un mundo y Él es el dueño de ese mundo y Él lo gobierna. Pero también como Él es el creador de todas las cosas, Él es diferente a todo lo que Él creó. ¿Sí? Él lo crea. Él es distinto. Él es infinitamente más grande. Él es infinitamente más digno. Él es infinitamente distinguido de todo lo que Él creó e incluso de todos nosotros. A esta verdad la Biblia le pone un nombre. Hay una palabrita que usa la Biblia para describir esta realidad, y es que dice que Dios es santo. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que está diciendo es que Él es completamente distinto de todo lo que Él creó. De todo lo que Él creó. ¿Sí? Nosotros a Él le debemos la vida. Él a nosotros no nos debe nada. ¿Sí? Él nos hizo a nosotros. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. ¿Bien? Él es el creador, nosotros las criaturas. ¿Bien? Y lo que nosotros le debemos, el testimonio de la Escritura, es que puesto que nosotros somos su creación y le debemos la vida, le debemos también nuestro más sincero y sentido agradecimiento y nuestra más profunda reverencia. Ese es el testimonio de la Escritura. Que nosotros fuimos creados para darle las gracias y para honrarlo como nuestro creador. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él es apartado del mal. Dice la Escritura que Él es muy puro, tan puro que incluso no puede ver el mal. ¿Sí? Por lo tanto, su justicia se enciende contra nuestra maldad. Esa es la verdad acerca de quién es Dios. Y Él se reserva, como su justicia se enciende contra la maldad, como Él es justo, como Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, si nosotros nos rebelamos contra Él, Él se reserva el derecho de ejecutar justicia, porque es lo que corresponde, porque así son las cosas, ¿sí? Porque así son las cosas. Por eso, Él se puso a sí mismo un nombre. Cuando Moisés le pidió a Dios que le revelara su gloria, Dios le reveló quién era y le reveló su nombre. Y Él se puso este nombre: yo soy el Señor que no va a tener por inocente al culpable. Ese es el nombre del Señor, ese está en la esencia de su carácter, su justicia, su inclinación a no tener por inocente al culpable es parte de quien es Dios. ¿Bien? Pero al mismo tiempo este Dios creador, el Dios de Génesis 1, es un Dios perfectamente amoroso. Tan amoroso que Él, cuando creó el mundo, Él descendió al mundo que había creado y formó del barro a un hombre y le dio aliento de vida. Él nos dio vida.
Y al crear la humanidad, Él nos hizo una promesa, hizo una palabrita muy bíblica, hizo un pacto con nosotros, ¿sí? Cuando Él nos creó, hizo un pacto con nosotros, en donde Él se comprometió, ¿sí?, a convertir al ser humano en la cabeza de toda la creación y a llenar la tierra con la humanidad. A llenar la tierra con la humanidad. Así que Dios, en su amor, nos crea, hace un pacto con nosotros, se compromete a hacernos cabeza de la creación y a llenar la tierra con esa imagen de Él que nosotros llevamos, ¿bien? Y en su amor y su fidelidad, Él también se pone a sí mismo un nombre. El Señor, compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Es curioso porque este nombre, o ambos nombres que acabo de mencionar, se los proclama el Señor a Moisés en el mismo momento y en la misma situación. Él le dice a Moisés: esta es mi gloria, yo soy el Señor, compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que no va a tener por inocente al culpable. Que no va a tener por inocente al culpable. Entonces, yo quiero que con esta introducción, entrando a la Biblia, por las primeras páginas de la Biblia, nosotros podamos darnos cuenta que el mismo carácter de Dios levanta una gran pregunta. Levanta una gran pregunta. Abriendo las primeras páginas de la Biblia, la pregunta que se tiene que levantar en nosotros es: ¿cómo va a ser Dios para demostrar a lo largo de la historia su justicia santa y su amor por la humanidad? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo va a ser Dios para poder sostener los dos nombres que Él dice tener? ¿Cómo va a ser Él para no tener por inocente al culpable y para al mismo tiempo ser compasivo y misericordioso? Esa es la pregunta que levantan las primeras páginas de la Biblia. Las primeras páginas de la Biblia. Bien, pregunta que va a clamar por una respuesta. Pero volvamos al día de nuestra creación. Tengan en mente estas preguntas. ¿Sí? Volvamos al día de la creación. Así como dijimos que el Señor en la creación ejerce su autoridad poniendo sobre la creación un gobernante, un representante, ¿sí?, que es la humanidad, le otorga autoridad, le otorga dominio, ¿verdad?, al ser humano. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo: ejerzan dominio. Ahora, que Dios nos haya dado su imagen significa, por lo menos, entre otras cosas, que Dios nos creó para que seamos sus hijos obedientes, para que ejerzamos el dominio sobre la creación de Dios, pero en representación de Dios. Y para que cuando llenemos la tierra ¿de qué? ¿De nuestra imagen? No, de la imagen de Dios, la imagen que Él nos dio. Para eso nos creó. Ahora, ¿qué nos cuenta el libro de Génesis? ¿Cumplimos nosotros con nuestra parte del pacto? ¿Cumplimos nosotros con aquello que Dios nos había mandado hacer? No lo cumplimos. Nos rebelamos contra nuestro Creador. Trajimos condenación a la raza humana. Dios nos creó para que seamos sus hijos obedientes y nosotros fuimos hijos desleales. Y a partir de ese momento, en el huerto del Edén, a lo largo de toda la historia de la Biblia, lo que nosotros vamos a ver es a Dios entrando en relación con diferentes hombres, diferentes seres humanos, buscando un hijo leal, buscando un hijo obediente. Un hijo que sea leal a Él, que pueda ejercer el gobierno con dignidad sobre la creación. O sea, un Adán, pero que no fracase. ¿Lo ven? Eso es lo que Dios hizo. Entonces Él va en busca de Abraham y le hace promesas, hace un pacto, pero Abraham no es el hijo leal que Dios estaba buscando. ¿Sí? Hemos estado estudiando la vida de Abraham y sabemos que mucha fe, pero no había tanta lealtad ahí. Bien, y así va Abraham. La nación de Israel también. Dios va en busca de la nación de Israel para que cumpla ese rol de ser su hijo leal, su hijo obediente, y la nación de Israel fracasa. Dios levanta
a David, lo llama a él mi hijo, un varón conforme a mi corazón, pero 2 Samuel nos cuenta el fracaso estrepitoso de David, que David también fracasa en ser el hijo leal de Dios. Y luego los descendientes de David. ¿Será que son los descendientes de David y uno tras otro van los reyes de Judá? Y el testimonio de la Escritura, ¿cuál es? Hizo lo malo ante los ojos del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y no hay. El Señor entra en relación con un pueblo en busca de un hijo leal, un hijo obediente, que pueda cumplir el propósito por el cual Dios nos había creado, pero ninguno de ellos lo puede hacer. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en la historia de la Biblia, se levanta una segunda pregunta. ¿Bien? ¿Cuál era la primera? ¿Cómo va a ser Dios a lo largo de la historia para sostener su carácter justo y su carácter amoroso? La segunda historia que se levanta es, ¿va a llegar en algún momento un hijo obediente, un hijo leal a Dios? Un ser humano capaz de cumplir con lo que Dios demanda de nosotros y así poder ejercer el dominio sobre la creación y llenar el mundo con la imagen de Dios. ¿Va a llegar en algún momento? Porque va pasando la historia y parece como que eso no va a pasar nunca. A veces parece que encontramos a un Adán bueno, llamémoslo así, a un mejor Adán, y después lo vemos, ¿no es cierto? Lo vemos ahí, Abraham, David, y parece que nunca llega. Ahora bien, la Biblia a este fracaso le pone un nombre y es pecado, ¿sí? La Biblia nos enseña que el pecado que nosotros heredamos y que imitamos de nuestros primeros padres puso una sentencia de muerte sobre nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando el Señor estaba con nuestros primeros padres en el huerto del Edén y les dio la instrucción de no comer del árbol prohibido, Él les dijo, el día que ustedes lo hagan, van a morir. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, el drama de la Escritura, por un lado, como el Señor Él no tiene por inocente al culpable, el drama de la Escritura nos muestra que la respuesta apropiada, justa y gloriosa del Dios Santo es que Él no tenga por inocente al culpable, que Él castigue al pecador. Pero por otro lado, el drama de la Escritura también nos muestra que Dios, en un acto absolutamente bondadoso, Él decidió glorificarse a sí mismo no en nuestra condenación, sino en darnos el dominio sobre la creación. Así quiso Él glorificarse a sí mismo. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Dios, cuando sus ángeles pecaron contra Él decidió glorificarse en ellos en su justa condenación. No hubo oportunidad para ellos. ¿Sí? Eso significa que Dios libremente decidió no glorificarse en nuestra condenación. Él podría haber hecho lo mismo con nosotros. No había nada que lo obligara a Él a hacer eso. ¿Sí? Él decidió glorificarse en darle a la humanidad el dominio sobre la creación. Y esa es la tensión. Esta es la palabra clave, tensión. Esa es la tensión que se empieza a desarrollar a lo largo de la Escritura. Que el carácter de Dios demanda nuestra condenación eterna, pero su plan eterno demanda la redención. Su carácter demanda nuestra condenación, pero su plan demanda redención. Y es por eso que Dios prometió redimirnos y ser nuestro Dios y habitar en medio nuestro. Lo cual levanta una tercera pregunta. ¿Cómo va a ser Dios para hacer eso? ¿Cómo Dios va a redimir al hombre cuando su santidad demanda nuestra condenación eterna? Yo quiero que ustedes puedan ver cómo esto es lo que se va desarrollando en la historia de la Biblia. La historia de la Biblia, si nosotros hacemos el esfuerzo por conectarla, por no verla como diferentes historias desconectadas, sino conectarla como una sola historia, va desarrollando estas tramas y va generando estas tensiones. Así que en la medida en que nosotros avanzamos en nuestra lectura del Antiguo Testamento, deberíamos empezar a sentir esta tensión. Deberíamos hacerlo. Para que nosotros podamos ver el Antiguo Testamento con estos ojos, nosotros tenemos que sacarnos unos lentes que traemos.
en especial aquellos que venimos de contextos evangélicos. Y es que damos por sentado el amor y el perdón de Dios. Lo damos por sentado. Es más, hasta a veces creemos que Dios tiene que perdonar, Dios tiene que ser bondadoso con nosotros. Pero si Dios ha decidido ser bueno y ser un Dios perdonador, es porque Él lo decidió libremente. Es porque Él lo decidió libremente. Y al tomar esa decisión, Él generó esta tensión. Él generó esta tensión. ¿Bien? Así que en la medida que nosotros avanzamos en la Biblia, seamos conscientes de esta tensión. Leamos la Biblia con este nudo ahí que se va generando por la misma historia de la Escritura. ¿Bien? Porque ese mismo nudo es el que hace que nos preguntemos, bueno, pero entonces ¿cómo va a ser Dios? ¿Quién va a ser el que va a salvar a los seres humanos y va a ejercer el dominio sobre la creación? Y fue en el mismo huerto del Edén, mis hermanos, en donde Dios le dijo a nuestros primeros padres, ¿quién sería este hombre? O mejor dicho, ¿quién sería este libertador y que sería un hombre? Sería un hombre. Así que la cuarta pregunta que levanta la Biblia es ¿qué clase de persona es capaz de cumplir con las promesas de Dios y de satisfacer la justicia de Dios? ¿Qué clase de persona es capaz? Y de hecho el Antiguo Testamento tiene esta respuesta. Un pasaje súper conocido. Isaías capítulo 9, versículo 6. Un pasaje de los llamados navideños. Dice así el profeta, dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Se acuerdan de este pasaje? Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Acá se nos está presentando a este que va a poder resolver esta tensión. Pero dice algo más el versículo 7. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Ahora yo quiero que noten algo. Quiero que noten algo acá. El profeta está diciendo dos cosas acerca de este Redentor. El profeta lo está llamando Dios poderoso y Padre eterno. O sea, está diciendo que el único que puede redimir a la humanidad es Dios, y está claro, ¿verdad? Pero nos está diciendo que es un niño. ¿Lo ven? Nos está diciendo que se va a sentar en el trono de David, o sea que va a ser un descendiente de David. O sea que nos está diciendo, ¿sí?, que el único que puede resolver nuestro problema con la justicia de Dios es Dios, pero el único que puede heredar el dominio que le fue dado al hombre es un hombre. Es un hombre, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, no se adelanten. Yo sé que ustedes saben quién es ese que es Dios y que es hombre, yo lo sé. Pero sientan la tensión, sientan cómo el mensaje va llegando al pueblo de Dios y los va llenando de preguntas y de tensiones y de aparentes contradicciones, ¿sí? ¿Quién? ¿Cómo va a ser Dios para sostener su carácter justo y su carácter santo y su carácter amoroso? ¿Sí? ¿Cómo va a ser Dios para resolver la tensión entre la condenación que demanda su justicia y el cumplimiento de la promesa que Él nos dio? El drama de la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento plantea estas preguntas, mis hermanos. Plantea estas preguntas. ¿Y qué tiene que ver, Eduardo, esto con solamente Cristo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, que hay solamente una persona que puede responder estas cuatro preguntas. ¿Quién satisface completamente la justicia santa de Dios y el amor de Dios? Solamente Cristo, mis hermanos. Solamente Cristo. ¿Quién va a ser el Hijo obediente de Dios, que va a ser leal a Él y que va a poder gobernar la creación, trayendo el reino de Dios? Solamente Cristo. ¿Quién va a ser ese hombre que va a llevar el castigo que la justicia y la santidad de Dios demandan por la humanidad? ¿Quién va a ser ese hombre? Solamente Cristo. Y finalmente, ¿quién va a ser al mismo tiempo un hombre perfecto y leal a Dios para representarnos a los hombres delante de Dios y un Dios fiel y salvador a quien todos nosotros podamos mirar y ser salvos?
¿Quién puede ser hombre y quién puede ser Dios? Solamente Cristo. Solamente Cristo. Entonces, cuando hablamos de la exclusividad de la persona de Jesús, lo que estamos diciendo es que hay solamente una persona capaz de resolver la tensión del mundo que Dios creó. Del mundo que Dios creó. La historia humana clama por un hombre como Jesús. Toda la historia del ser humano, toda la historia desde el principio de la creación hasta aquella noche en el pesebre de Belén, clamaba por una resolución, por alguien que venga a resolver el problema de la justicia de Dios y de las promesas de Dios, el problema de nuestra salvación y de nuestra justa condenación. Toda la historia clamaba, mis hermanos, por un hombre leal que pueda cumplir lo que Adán había fracasado en cumplir. Pero ese hombre, para poder cumplir con eso, tenía que tener todas las características de Dios. Así que este hombre tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Y solamente hay una persona en la historia de toda la humanidad capaz de responder y de resolver toda esta tensión. Solamente Cristo, mis hermanos. Solamente Cristo. No hay otro. No hay otro. Por eso no hay otros dioses, por eso no hay otro Salvador, por eso no hay Islam, hinduismo, budismo, ni nada que se le parezca. Por eso no hay nadie más. Por eso solamente Cristo puede llevarnos de regreso a un mejor Edén. Solamente Cristo puede tener éxito en donde Adán fracasó. De eso hablamos cuando hablamos de la exclusividad de la persona de Cristo. Por eso los reformadores trinaban de bronca cuando escuchaban a los sacerdotes enseñarle a la gente que ellos tenían que cooperar con su salvación. ¿Que no leyeron la Biblia?, decían ellos. ¿No vieron todos aquellos que intentaron tener una relación con Dios y su única esperanza fue que Dios tuviera misericordia de ellos? ¿Qué cooperación vamos a tener? ¿Cómo vamos a poder cooperar nosotros con nuestra salvación? De esto hablamos cuando hablamos de la exclusividad de la persona de Cristo. Ahora bien, la pregunta que sigue a esto es ¿cómo va a ser Jesús para resolver todas estas tensiones? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cierto? Y esto nos va a llevar a considerar el segundo encabezado de nuestro sermón, que es la suficiencia de la obra de Jesús. Hemos visto la exclusividad de la persona de Jesús y vamos a hablar de la suficiencia de la obra de Jesús. Yo quiero mencionarles 3 versículos solamente. 3 versículos del Nuevo Testamento. El primero de ellos está en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Los 3 están en la carta de Hebreos, así que vamos a estar por ahí. Dice Hebreos 7, 25. Dice, Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Sí? Él es suficiente, porque Él es poderoso para salvar para siempre, a los que por Él se acercan a Dios. Vamos a Hebreos 9, versículo 26. Dice que hablando de Cristo, dice, ahora Cristo una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Destruir el pecado. Y un último pasaje en Hebreos 10, ahora vamos a considerar estos 3 juntos, quiero leerlos. Hebreos 10, 12, dice así, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué significa la palabra suficiente? Cuando hablamos de que la obra de Jesús es suficiente. Cuando hablamos de que la obra de Jesús es suficiente, es que
No se necesita agregar nada más a lo que hizo Jesús. Eso es suficiente, Ya está. No hay más nada para añadir. Y estos 3 pasajes, dentro de todo el testimonio del Nuevo Testamento, elegí estos 3 pasajes, ¿bien?, para mostrar por qué la obra de Jesús es suficiente. Cuando hablamos de la obra de Jesús, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de Jesús, su vida de obediencia perfecta a Dios, su muerte como un sustituto por los pecadores, su resurrección de entre los muertos, física y corporal, ¿bien?, y su entronización a la mano derecha de Dios. Esa es la obra de Jesús. Jesús se encarnó, vivió la vida del Hijo leal de Dios que ninguno de nosotros había podido vivir, ¿bien?, y Él en la cruz tomó los pecados de pecadores como ustedes y como yo y cargó la condenación del pecado en esa cruz. Dios lo maldijo en esa cruz. Murió. Y por el poder del Espíritu Santo al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y hoy vive, está sentado a la diestra del Padre y reina, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Eso que hizo Jesús es suficiente para nuestra salvación. Dicen estos pasajes que eso que hizo Jesús puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. O sea, su obra de salvación tiene una eficacia eterna. Por eso es suficiente. Por eso no necesitamos, decían los reformadores, nosotros no necesitamos recibir el sacramento de la penitencia. ¿Qué es eso? Lo que nosotros ya vemos habitualmente de confesarse. ¿Bien? Cuando yo les decía al principio, la Iglesia de Roma decía Cristo más nuestros méritos, más la Iglesia de Roma. Lo que enseña la Iglesia de Roma es que los méritos de Cristo son administrados por la Iglesia romana, por la Iglesia católica. Son administrados. Los méritos de Cristo, está bien, tenés que creer en Cristo, pero la Iglesia los administra. Entonces, si pecaste y querés recibir la gracia del perdón, la Iglesia te da la gracia del perdón que ganó Cristo para vos. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, por ejemplo, por el sacramento de la confesión. ¿Bien? Entonces, no, decían ellos, no. Cristo puede salvar perpetuamente, su perdón es eterno, tiene alcance eterno. A los que por el sacerdote se acercan a Dios, no, a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios, porque Él está vivo y Él vive siempre para interceder por ellos. Es suficiente porque con su ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense el doble sello de suficiencia. Los hizo perfectos y lo hizo para siempre. Él es suficiente también porque Él con un solo sacrificio ganó para siempre el derecho de sentarse a la mano derecha de su Padre y reinar para gobernar la creación. Con un solo sacrificio lo hizo. Entonces, cuando nosotros decimos que la obra de Jesús es suficiente, lo que queremos decir es que nadie debe pensar que puede añadir algo más a la vida, a la muerte, a la resurrección y a la exaltación de Jesús para poder obtener su salvación. Que nadie puede añadirle algo más a eso para poder destruir al pecado para siempre, para poder santificarnos y para poder salvarnos eternamente. Nada, absolutamente nada puede ni debe añadirse a lo que Jesús hizo. Nada, absolutamente nada. Entonces, aquellos que están sin Cristo, que se ven a sí mismos lejos de Dios, solamente Cristo los puede salvar. Solamente Cristo. Porque lo que Él hizo es suficiente para perdonar todos sus pecados, para destruir al pecado, dice el autor a los Hebreos, para siempre. Los cristianos que están desalentados
Solamente Cristo puede fortalecer sus corazones, porque Él nunca va a dejar de interceder por ustedes. Nunca va a dejar de interceder por ustedes. ¿Sí? Él sigue hoy rogando, como rogó por Pedro, para que nuestra fe no falte. Él sigue rogando por nosotros. Él sigue hoy recordando los días en que vivió acá debajo del sol y fue tentado como nosotros. Y al recordar esos días, el testimonio de la Escritura es que Él se identifica con nosotros. Él se identifica con nosotros. Él se identifica con la intensa lucha que tenemos contra el pecado. Él se identifica con nuestras tentaciones. Y podemos cobrar ánimo en saber que el que intercede por nosotros en el cielo, en nuestras luchas y en nuestras tentaciones, es uno que entiende perfectamente aquello por lo que estamos pasando. Lo entiende perfectamente. Y así intercede por nosotros, como alguien que nos entiende, como alguien que pasó lo que nosotros pasamos, que fue expuesto como nosotros fuimos expuestos. Así intercede por nosotros. Él está hoy a la mano derecha del Padre, rogando para que ustedes, mis hermanos, en sus desánimos puedan ser fortalecidos, en sus batallas puedan ser santificados. Y aquellos que están en la tibieza y que su estado es tal que ni siquiera pueden distinguir adentro de ustedes mismos si son cristianos o no, miren a Jesús para encontrar su suficiencia. Miren a Jesús. ¿Sí? Dejen de mirarse a ustedes mismos intentando esa introspección que intenta destrabar todas las preguntas y miren al crucificado, miren a Jesús y encuentren en Él su suficiencia. Él destruye el pecado, Él perdona el pecado, Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él y vive siempre para interceder por ellos. Él con una sola ofrenda nos hace perfectos. Dejen de mirarse a ustedes mismos, abandonen sus pecados que los mantienen en tibieza y caminen rumbo a la cruz. Solamente Jesús, con su vida, con su muerte, con su resurrección, es el que pudo satisfacer las demandas que Dios había puesto sobre el hombre. Y de esta manera, Él ganó nuestra salvación. De esta manera, Él ganó nuestra salvación. Conclusión, para concluir. ¿Necesitamos hoy esta vieja doctrina de la exclusividad de la persona y de la obra de Cristo? ¿O es algo que sirvió solo para el siglo XVI? ¿La necesitamos hoy día? Bueno, yo creo que así como la Iglesia de Roma del siglo XVI fue confrontada porque se había alejado, ¿sí?, de la suficiencia y de la exclusividad de la persona y de la obra de Jesús, yo creo que hoy el mundo evangélico también necesita volver a este pilar del Evangelio. Piensen conmigo. Y seamos librados de las mentiras de nuestra cultura y de nuestra subcultura evangélica. El mundo evangélico, ese mundo que desea ser amable con nuestra cultura, necesita volver a la verdad de que el Evangelio proclama solamente Cristo, proclama la exclusividad de la persona de Jesús. Líderes evangélicos muy influyentes, ¿sí?, hacen charlas y entrevistas proclamando que las diferentes religiones son diferentes caminos para llegar al mismo Dios, ¿sí?, ignorando el Evangelio verdadero y dando consuelo superficial a hombres y mujeres que simplemente asisten a un templo o que viven vidas morales, ¿bien? Y todo ese ecosistema evangélico que relativiza el poder del Evangelio y la necesidad del Evangelio y del arrepentimiento y del perdón de pecados y de mirar a Jesús para la salvación, necesita volver a experimentar la exclusividad de Cristo. Necesita volver a escuchar que solamente Cristo salva. Solamente Cristo salva, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Bien? Además hay otro gran sector del mundo evangélico, sumergido en toneladas de cargas legalistas. Toneladas de cargas legalistas. Tradiciones humanas que no se encuentran en las Escrituras.
y que son predicadas, poniendo carga sobre los hombres, haciéndoles creer que Dios no los va a recibir a menos que cumplan con cada una de esos estándares de moralidad que ellos mismos se imponen a ellos mismos y no la Escritura. Ellos también deben volver a la suficiencia de la obra de Cristo. Ellos también deben escuchar que ellos no son aceptados por Dios por su desempeño, sino que son aceptados por Dios solamente por estar revestidos con la justicia de Cristo por la fe. Solamente por eso. Y que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Otro gran sector del mundo evangélico, falsos maestros, falsas iglesias, en lenguaje bíblico, sinagogas de Satanás, hicieron de la prosperidad material, del bienestar psicológico y de la autoestima y de la autorrealización su propio Dios. Y convirtieron a Jesús, ¿saben qué?, en un medio para conseguir esas cosas. Simplemente en un medio. Ellos deben arrepentirse también porque cambiaron la gloria del Creador. La cambiaron, la despreciaron y eligieron la gloria de las cosas creadas. Ellos deben escuchar que solamente Jesús puede satisfacer su alma para siempre. Que Jesús es digno de que perdamos todas esas cosas en esta vida para poder tenerlo a Él. Pero Eduardo, ¿por qué nos decís todo esto si nosotros acá intentamos que nada de estas cosas se prediquen ni ninguno de nosotros las abrazamos? ¿Por qué? Dos razones, mis hermanos. Razón número uno. Ninguno de nosotros está exento del engaño. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Una y otra vez el apóstol Pablo le escribe a las iglesias, incluso a sus colaboradores, a Timoteo y a Tito, que ellos tengan cuidado, que ellos no se olviden de las cosas que él les había dejado. ¿Por qué? Porque el peligro está, el peligro es inminente. Nosotros somos débiles, nosotros somos pecadores y el error que aleja nuestros corazones y nuestros ojos de Cristo está al acecho. Tengan cuidado, mis hermanos. No piensen que están demasiado lejos de estos peligros. Predíquense a ustedes cada día la suficiencia y la exclusividad de la persona y de la obra de Jesús. Abrácenla cada día. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la que creo que es muy importante, mis hermanos, para ustedes, es que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, tienen seres queridos y cercanos que están en falsas iglesias. No tengan temor, no tengan temor. Al contrario, tengan mucho coraje para anunciar la exclusividad de Cristo delante de ellos. Ellos necesitan escuchar que solamente Cristo los puede salvar. Ellos necesitan escuchar que su suficiencia, su salvación, su plenitud de vida está solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Ellos necesitan escuchar eso. Puede haber un montón de cosas que tengamos en común como cultura evangélica. Que las alabanzas, ¿sí? que la comunión, pero solamente Cristo. Es la marca, es la división entre una eternidad y otra eternidad. Solamente Cristo es lo que define el destino eterno de una persona. Él mismo lo dijo. Él mismo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Que nuestra iglesia, mis hermanos, nunca abandone el descanso y la esperanza que viene de confiar solamente en Jesús. ¿Sí? Y que nos mantengamos juntos, reformándonos permanentemente para que siempre Cristo sea el único fundamento de nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por habernos dado a Jesús. Gracias porque, Señor, ¿qué podríamos imaginar de nuestra eternidad si nunca nos hubieras dado un Salvador, Señor? Señor, mejor hubiese sido que nunca hubiésemos nacido, Señor. Mejor hubiese sido eso. Pero gracias por habernos dado un Salvador.
que nuestros corazones se apoyen solamente en el Señor. Vamos a luchar cada día porque vamos a ser tentados, a ser distraídos con un montón de cosas. Señor, que nuestra esperanza y nuestra suficiencia y nuestro descanso y nuestra confianza esté puesta solamente en Cristo, Señor. Danos el amor y el valor para anunciar a este Jesús, Señor, a las personas que amamos y a las personas que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén.